En algún momento de la humanidad, los viajes en el tiempo podrían ser posibles. ¿Cómo lo sabemos? Objetos enterrados en tumbas antiguas, objetos modernos encontrados en un remoto pasado, maquinarias que parecen pertenecer a otros mundos, mundos ajenos quizá a toda nuestra comprensión. Yacen en el fondo del mar o incluso como representaciones fidedignas de astronautas modernos en épocas antiguas, talladas en piedra en templos cuyo tiempo no concuerda con sus fachadas. Alrededor del mundo se han encontrado objetos e incluso construcciones que, más bien, parecen haber salido de la era moderna, pero ¿son estas pruebas reales? ¿Son todos estos objetos simples confusiones o acaso son objetos que un viajero temporal, ciertamente distraído, habría olvidado en alguna parte de su recorrido? La respuesta quizá es tan vaga como la pregunta en sí. ¿Se puede viajar en el tiempo? La pregunta ha estado presente desde mucho antes de lo que siquiera imaginamos, pero ¿no sería factible que si en algún momento logramos tal hazaña, se dejaran restos aunque sea por error? Fragmentos u objetos olvidados de algún distraído viajero que, en su haber, dejaría por accidente una prueba fehaciente de que alguna vez estuvo allí. Vayamos a 1936. Específicamente en Texas, en Estados Unidos, se realizaban trabajos de construcción en un condado de nombre Londres. Habría reportado un hallazgo que en su momento parecía algo completamente normal. Un viejo y oxidado martillo que estaba incrustado en una roca, pero lo verdaderamente increíble es que la roca a la que este artefacto estaba unido era una piedra cuyo origen geológico se estimó en unos 140 millones de años. Este hallazgo se considera un hito en la hipótesis de que, en algún momento, los seres humanos podríamos viajar en el tiempo y quizá dejar objetos olvidados en él. Y es que habría sido imposible que este martillo estuviera allí si no hubiese sido puesto por un ser humano que, por lo menos, perteneció a la era en la que estas herramientas se inventaron, pero la estimación del primer martillo en la historia data de alrededor de 3.3 millones de años, cuando ancestros humanos lo crearon utilizando una roca con bordes afilados para golpear y manipular materiales, algo que en realidad no se parece mucho a esto. Sin embargo, su figura tal cual la conocemos y la más parecida al incrustado en la roca se inventó en la Edad Media. ¿Cómo es posible que este artefacto relativamente moderno, con tal figura, se haya encontrado en una roca de millones de años de antigüedad? Este descubrimiento habría de poner a los arqueólogos de cabeza para descifrar así su gran y fascinante misterio. Y aunque algunos le atribuyen a su existencia el hecho de que pudo haber sido un martillo que se incrustó allí debido a un proceso llamado concreción, algunos, en un esfuerzo por explicar su procedencia, creen que pudo haber sido puesto allí con la finalidad de jugar una mala broma. Lo cierto es que le habría salido muy bien, pues el martillo en sí, luego de algunos análisis, parece ser tan moderno que no habría forma natural de ponerlo allí, pero lejos de eso, humanamente es imposible. No lo fue la broma para el bromista. Si es que esto es una falsificación, el falsificador pensó en todo. Sin embargo, no se ha comprobado hasta ahora que así sea. Es decir, no se ha probado que fue un fraude y así, el conocido como martillo de Londres ha abierto inevitablemente el debate sobre si este objeto habría sido olvidado por un viajero en el tiempo. Aún así, este objeto, como todos los que estamos por abordar, desafía, si no a la existencia de los viajes en el tiempo, si lo hace a la cronología de la historia convencional. ¿Será que hubo alguna otra humanidad antes que la nuestra? Y si es así, este objeto podría probar que los seres humanos tenemos mucho más tiempo en el planeta de lo que creemos. Este martillo resulta fascinante, un artefacto que no debería estar allí.
pudo haber sido olvidado por un viajero en el tiempo? La respuesta quizá rebasa nuestro conocimiento. Y es que alrededor del mundo se encuentran objetos que nos hacen creer que, en efecto, se puede viajar en el tiempo. Un ejemplo clarísimo, aunque controversial, de que es posible, es una huella de zapato moderno que tiene la insólita antigüedad de 300 millones de años. Un grupo de buscadores de fósiles en 1868 encontraron algo que sus ojos no podían creer: una huella de zapato humano moderno, incrustada en una capa de carbón sólido, cuya antigüedad resultaba simplemente imposible. Mientras se buscaban fósiles de trilobites en estratos de 500 millones de años de antigüedad, conocidos como la formación Cambrian-Wheeler, cerca de Antelope Springs en Utah, algo extraño sucedió. Entre los testigos de millones de años de historia, entre viejas rocas, se descubrió lo que a primera vista parecía ser algo imposible: una huella de zapato humano con un trilobite bajo el talón, pero eso era sencillamente improbable, nada real, parecía una broma. Sin embargo, luego de realizar algunas pruebas, se dieron cuenta de que, en efecto, esa huella, o lo que parecía ser una huella, tenía unos 300 millones de años de haber sido realizada. Al momento no se le encontró explicación alguna. La forma era tal cual una huella de zapato, como si alguien de la era moderna hubiese ido a aquellos lares, a aquellos tiempos, a pisar un trilobite por instinto, o quizá mientras avanzaba a un rumbo desconocido en un posible viaje temporal. Otra hipótesis dicta que los seres humanos llevamos aquí mucho más tiempo del que creemos, y que esa huella es una muestra de que, en efecto, así es. Sin embargo, años después, hasta 1970, Melvin A. Cook la descubrió como una evidencia contra la teoría de la evolución en un artículo cuya naturaleza cimbró a la comunidad científica. Hasta ahora, se rehúsan a darle a esta huella el adjetivo de prueba. Así, tras la investigación, los expertos dedujeron que esta supuesta huella habría sido más bien el resultado de procesos geológicos naturales, pero tales estudios no fueron en realidad concluyentes. Hasta ahora, en realidad, el misterio persiste. Pero, ¿sería realmente que la naturaleza puede crear una forma tan precisa respecto a un objeto moderno? La huella en sí tiene una medida de 32 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho, con una profundidad en lo que sería el talón de 7.5 centímetros. Medidas que corresponden a un zapato moderno promedio. Aún así, los científicos no coinciden. Además, hay quienes simplemente creen que esto es un fraude, un intento de engañar a los incautos para hacerles creer que se trata de una prueba de que los viajes en el tiempo existen, pero para William J. Meister no significó sino un descenso en su carrera, pues, a pesar de que este fue un descubrimiento significativo, falleció sin saber qué era exactamente, pues toda su vida intentó mandarle a analizar. Sin embargo, todos lo señalaban antes de estudiar la supuesta prueba. Así, su descubrimiento sigue hasta ahora fascinando a propios y extraños, dejando una sensación de intriga a cualquiera que les observe. Nadie hasta ahora en realidad ha dado una conclusión definitiva al respecto. Todo son especulaciones. Especulaciones que nos hacen pensar que hay algo raro, objetos que parecen no pertenecer a su tiempo, o incluso que tienen propiedades que serían imposibles para su época. Tal es el caso del conocido como Pilar de Hierro de Delhi, en India. Con una altura de poco más de 7 metros,
Este pilar fue elaborado durante el periodo del emperador Chandragupta durante el siglo IV después de Cristo. Este curioso pero imponente pilar está conformado de hierro forjado, de pureza que es casi imposible para su época. Es como si ellos hubiesen tenido la capacidad de obtener tal característica que no fue posible sino hasta cientos de años después. Esta inusual característica de pureza y la formación de una peculiar y compacta capa de protección han evitado que durante todos los años haya permanecido libre de proceso de corrosión. Es decir, este pilar de hierro no se oxida a pesar del paso del tiempo, algo que en realidad es casi imposible, y más, permaneciendo expuesto a la intemperie por más de 1600 años. Se ha intentado desmentir el misterio de la no oxidación argumentando que el pilar sí se oxidaba, pero debido al ritual para atraer la buena suerte de la columna de Ashoka, que implica ponerse de espaldas junto a ella y tocarla con las manos, se habría pulido la oxidación. Sin embargo, esta explicación no resuelve completamente el problema, ya que en las áreas inaccesibles para las personas, el pilar no muestra signos de oxidación. Investigaciones más recientes han arrojado luz sobre una teoría que explica cómo el pilar resiste a la oxidación con el paso del tiempo. Se sugiere así que está recubierto con un barniz antioxidante compuesto de ácido tánico y resinas sintéticas. Es interesante destacar que este tipo de barnices ha sido comercializado recientemente. Pero ¿cómo es posible que, habiendo sido inventados recientemente este tipo de antioxidantes, el pilar los tuvo desde hace más de 1000 años? Algunos creen que esto no es sino el resultado de un viaje en el tiempo, cuyo viajero llevó sus conocimientos a la antigua civilización hindú, o de plano, este y otros monumentos podrían fungir como puertas a otros tiempos, puertas que disfrazadas de monumentos de miles de años atrás, son en realidad portales hacia otras épocas. ¿Existirá un hechizo? Las explicaciones, naturalmente, a pesar de ser varias, ninguna en realidad resulta del todo lógica. Cabe señalar que la pureza del hierro de este pilar es incluso superior a la lograda en la modernidad. Esto según el profesor A.G. Gupta, jefe del Departamento de Ciencias Aplicadas y Humanidades del Instituto de Tecnología y Gestión de la India. Esto es sencillamente imposible, aunque es evidente. No hay ninguna explicación que dentro de lo lógico y convencional sea certera. Este famoso pilar se realizó al menos 400 años antes de que la fundición más grande conocida del mundo pudiera haberlo producido. Simplemente increíble. Simplemente imposible. ¿O no? ¿Acaso existía tecnología que permaneció oculta? Lo cierto es que el pilar persiste allí, como un misterio, dejando entrever que hay mucho aún por descubrir. Es como si hubiese sido fabricado apenas en la era moderna, pero llevado y puesto allí con una finalidad desconocida. ¿Acaso fungió como un artefacto cuya función no hemos podido descifrar? El misterio del pilar de hierro de Delhi es tan grande como su pureza, algo tan inusual como increíble, pero este pilar, aunque antiguo, no lo es tanto como lo que estamos a punto de explorar. Un descubrimiento que puso a los científicos de cabeza y que hasta ahora, por lo menos hasta ahora, permanece en el terreno de lo imposible. En los confines del abrasador desierto californiano, donde la tierra reseca parece llamar a tiempos antiguos y secretos, se alza un enigma que desafía la mente humana desde hace décadas: el artefacto de Koso. La historia de este misterio se remonta al 13 de febrero de 1961, cuando 3 intrépidos aventureros, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Mikesell, se adentraron en la vastedad del paisaje en busca de geodas, sin sospechar que su expedición cambiaría sus vidas para siempre. Fue Mikesell, con sus manos ávidas de descubrimiento, quien,
como en una epifanía, dividió una roca en búsqueda de tales geodas. Algo iba a encontrar. ¿Qué es lo que se ocultaba allí dentro? Lo que en realidad se encontraría sería algo más simple que piedras, algo más complejo, mucho más extraordinario. Una bujía, o lo que parecía ser una bujía, estaba encajada en un trozo de arcilla resistente, algo que era realmente bastante inusual. Es como si el tiempo mismo hubiera tratado de ocultar su presencia. Este hallazgo, lejos de ser mundano, desató una tormenta de preguntas sin respuestas y teorías sin fundamentos claros, envolviendo así al artefacto en una aura de misterio y especulación. Pero, entonces, surge una breve pero potente pregunta. ¿Qué es lo que hace a este pequeño objeto tan cautivador? Esta cuestión ha alimentado la imaginación y la curiosidad de muchos a lo largo de los años. Diversas teorías han emergido en un intento por arrojar luz sobre este enigma. Desde la posibilidad de que esto sea una evidencia de una civilización antigua, quizás los místicos atlantes o lemurianos, hasta la idea de que podría ser un vestigio de una humanidad predecesora a la nuestra. Una noción tan fascinante como escurridiza. Algunos entusiastas del fenómeno ovni se han aventurado a la hipótesis de que el artefacto tiene un origen extraterrestre, aunque esta teoría carece de pruebas contundentes. Incluso se ha sugerido que el objeto podría ser un remanente de viajeros del tiempo, una idea tan intrigante como improbable. Por otra parte, los creacionistas han encontrado en el artefacto un argumento a favor de una Tierra más joven, desafiando la noción de que las formaciones geológicas requieren millones de años para desarrollarse. Sin embargo, esta interpretación ha sido rebatida por expertos en geología y arqueología, quienes han desacreditado la idea de que la presencia del objeto dentro de una roca sea un indicador confiable de su edad. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosas investigaciones en un esfuerzo por desentrañar el misterio del artefacto de Coso. Pierre Stromberg y Paul Heinrich realizaron un estudio detallado que sugiere que el objeto es una bujía Champion de la década de 1920. Una bujía utilizada en trabajos mineros de la zona, algo que no parecía pertenecer a la época en la que la roca se formó. Todo era tan intrigante que, según su investigación, la bujía quedó atrapada en un compuesto de hormigón de hierro derivado de su propia oxidación, un proceso común en objetos metálicos enterrados en el suelo. Pero esto era algo extraordinario. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el artefacto de Coso continúa desafiando nuestra comprensión. Se resiste a ser explicado. Es como si no quisiera ser descubierto. O por lo menos no con el conocimiento que ahora tenemos. Con el paso del tiempo, su misterio yace allí y cada vez parece volverse más y más profundo, recordándonos que en los confines de la historia y la geología yace un enigma que aguarda pacientemente a ser descifrado. ¿Cómo una bujía podría haberse fusionado de esta forma con la roca? Esa pregunta no ha tenido respuesta hasta ahora y se cree además que puede ser esta supuesta bujía la prueba de que los viajes en el tiempo existen, siendo este objeto olvidado por un distraído usuario de una posible y desconocida aún máquina del tiempo. ¿Será esta pieza parte de una maquinaria que ayudaría a viajar a través de los años en cualquier dirección, pasado y futuro? Pero tan solo con imaginarlo, las posibilidades son muchas. Imagina que se puede viajar en el tiempo y que, como este documental intenta descifrar, algunos objetos pudiesen haber sido olvidados por viajeros temporales. ¿Cómo podría guiarse la persona en el mundo y tiempo que está explorando? La respuesta sería, por obvias razones, que un mapa, pero tal mapa, ¿podría acaso haber existido? ¿Podría haber desafiado el paso del tiempo? En las sombras de la historia, entre los velos del pasado,
se encuentra una reliquia cartográfica que despierta curiosidad y alimenta las fantasías de exploradores y estudiosos por igual. El misterioso mapa de Piri Reis. Concebido en el siglo XVI por el hábil navegante otomano Piri Reis, este tesoro antiguo revela un mundo conocido, teñido de misterio y sorpresa, desafiando las creencias convencionales y suscitando teorías fascinantes sobre su origen y propósito. Se dice que Piri Reis, imbuido de un espíritu de aventura y una sed insaciable de conocimiento, recopiló la información para su mapa a partir de una amalgama de fuentes, desde antiguos pergaminos hasta relatos de viajeros intrépidos. Con un trazo firme y una mente astuta, trazó las líneas de continentes distantes y mares turbulentos, dejando su huella en la historia de la cartografía. Lo que distingue al mapa de Piri Reis es su notable precisión y su representación detallada de tierras lejanas y desconocidas. Desde las costas de América del Sur hasta las rutas comerciales del Mediterráneo, el mapa brilla con una precisión que desafía las explicaciones convencionales. Sin embargo, es la presencia de un continente desconocido, una Antártida desprovista de hielo. Los historiadores y rumores de exploradores alzan una teoría intrigante. ¿Podría el mapa de Piri Reis haber sido trazado a partir de un mapa olvidado por un viajero en el tiempo? ¿Acaso fue esto el fruto de la sabiduría ancestral de civilizaciones perdidas en los recovecos del pasado? Las respuestas se desvanecen entre las brumas del tiempo. Dejan así entonces espacio para fantasías, misterios. Y es que a lo largo de los siglos, el mapa de Piri Reis ha cautivado a aquellos que se atreven a contemplar sus líneas y estudian sus detalles con ojos ávidos de conocimiento y aventura. ¿Hay algo que la historia esconda? Eso nunca lo sabremos. Sin embargo, su legado perdura como un testamento a la capacidad humana de explorar lo desconocido y dar forma a la historia, con cada trazo de tinta sobre pergamino, recordándonos así que incluso en la era de la información, de la tecnología y la ciencia, los enigmas del pasado permanecen en las sombras, esperando de pronto a ser descubiertos. ¿Acaso este mapa sería la prueba de que existieron otras civilizaciones anteriores a la nuestra? ¿Cómo es posible que tenga tal precisión si en aquellos años no existía manera de sobrevolar el mundo? Y es que a los ojos de cualquier cartógrafo, este mapa es tan preciso como los actuales. Un mapa que con la ayuda de satélites y otras herramientas modernas se han realizado. ¿Cómo fue que se logró? ¿Acaso el mapa no fue sino una calca de uno más nuevo que por alguna razón fue hacia otro tiempo? ¿Acaso fue un viajero en el tiempo quien realmente lo hizo bajo la firma de Piri Reis? La huella estaría en el mapa. ¿Te gustaría viajar en el tiempo? Y si así es, ¿a cuándo y a dónde lo harías? Ya lo estás haciendo. El tiempo es el ocurrir, el acontecer. Tú a cada momento estás decidiendo hacia dónde o cuándo, pero finalmente todo es acontecer. En un sentido meramente científico, viajar en el tiempo va mucho más allá. ¿Cómo o cuántas veces cambia nuestra propia historia humana? ¿Será todo eso el resultado de saltos entre líneas temporales? ¿El famoso efecto Mandela, quizá? En algunas culturas antiguas, el espíritu podía, a decir de los iniciados, trasladarse no solo por el universo a través de viajes astrales, sino también a través del tiempo, pero específicamente en la religión católica existen registros de personas que, eclesiásticas, lograron incluso hacer riqueza de la noche a la mañana por medio de la conclusión de viajes temporales. Sin embargo, y como siempre quizá, la pregunta hasta ahora persiste. ¿Es posible viajar en el tiempo? La historia del sacerdote Béranger Sannoir, también conocido como el mago de Rennes-le-Château, sugiere que sí. De hecho, es una de las más fascinantes y misteriosas anécdotas del siglo XIX. Sannoir fue el párroco de la pequeña aldea de Rennes-le-Château, ubicada en el sur de Francia desde 1885 hasta su muerte en 1917. Durante su tiempo allí,
adquirió una riqueza inexplicable que utilizó para realizar renovaciones ostentosas en la iglesia de Santa María Magdalena y otras construcciones en la localidad. La riqueza de Soniog ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías a lo largo de los años. Pero una de las teorías más intrigantes sugiere que el sacerdote pudo haber descubierto documentos antiguos o secretos ocultos que le proporcionaron un conocimiento inusual. Algunos creen que estos documentos podrían haber revelado información sobre un tesoro escondido, mientras otros proponen la idea de que contenían secretos relacionados con civilizaciones avanzadas o incluso conocimientos sobre viajes en el tiempo. Según la leyenda, mientras renovaba la iglesia, Soniog habría encontrado unos pergaminos escondidos en un pilar hueco del altar. Estos documentos, cuya autenticidad y contenido exacto siguen siendo debatidos, supuestamente incluían genealogías, textos cifrados y símbolos misteriosos. La naturaleza de estos pergaminos ha dado lugar a especulaciones sobre su conexión con los templarios, el Santo Grial incluso, o conocimientos esotéricos que podrían haberle otorgado un poder especial o un entendimiento profundo de la historia y el tiempo. Entonces surge una pregunta. ¿Acaso el Santo Grial es la fórmula para poder viajar en el tiempo? Se dice que el padre en algún momento realizó una especie de hechizo que involucraba oro y conocimientos avanzados de la religión y los espíritus que, en algún punto, logró tener éxito, manipular el tiempo. Así, su riqueza habría sido inexplicable para todo ser humano, pues eso a todas luces y por lo menos hasta ahora, o lo que todos, la mayoría sabemos, no ha sido posible. ¿Acaso existe un secreto que no ha sido contado? Soniog gastó grandes sumas de dinero en la renovación de la iglesia, decorándola con símbolos y esculturas que más bien parecían tener significados ocultos. ¿Acaso formaban parte de un ritual? También, además, construyó una lujosa villa llamada Villa Betania y una torre conocida como la Torre Magdala, ambas con diseños arquitectónicos y decorativos que han sido interpretados como llenos de simbolismo esotérico. A lo largo de los años, la historia de Soniog ha capturado sin duda la imaginación de escritores, investigadores, teóricos de la conspiración, pero nadie ha tenido una respuesta clara. Su repentina riqueza y los misteriosos documentos que, por cierto, están resguardados en el Vaticano, han sido el centro de numerosas teorías que van desde descubrimientos arqueológicos secretos hasta contactos con fuerzas sobrenaturales o viajes en el tiempo. Y aunque no hay pruebas concluyentes que respalden estas teorías, la leyenda de Soniog y Rennes-le-Château sigue siendo un fascinante enigma histórico que continúa atrayendo a los curiosos y estudiosos de todo el mundo. Como en otras ocasiones y en este mismo canal, hemos propuesto la idea de que el oro, en conjunto con algunas técnicas quizá de respiración, meditación, hechizos, palabras, alguna especie de ritual, podría fungir para poder viajar en el tiempo. Es decir, el oro podía servir como una herramienta, en conjunto con algunos otros elementos, como la herramienta principal para poder viajar en el tiempo o manipularlo. ¿Por qué los reyes estaban tan obsesionados con el oro? Los reyes de todas las partes del mundo. No hay excepción. ¿Por qué en todas las religiones el oro tenía que ver con la autoridad, con lo divino? ¿Acaso los reyes descubrieron algo que hechizó a millones de personas y les mantuvo en el poder? ¿Acaso el Vaticano sabe algo de esto? ¿Por qué se independizó? ¿Acaso el oro en algún momento puede abrir algún portal del tiempo? Viajar en el tiempo no solamente debería ser tal cual una experiencia totalmente sensorial o física, sino por medio de rastros que la misma historia deja luego de eventos importantes. Imagina poder ver a través, por ejemplo, de una pantalla, el momento exacto, por ejemplo, de la crucifixión de Jesús. Pero él no sería el único religioso que hubiese logrado tan anhelada hazaña. Al menos no en el sentido tradicional, pues
Existió una máquina inventada en los pasillos del Vaticano que mostraba lo imposible. Marcello Pellegrino Ernetti fue un intelectual multifacético que tenía amplios conocimientos en física, electrónica, algunas artes y hasta música antigua. Un erudito nacido en Italia en 1925 que con el paso del tiempo se convirtió en un sacerdote benedictino. Pero su interés por la física le llevaría a formar parte de una historia que a casi todos los oídos le sonaría descabellada. Su vida habría entonces de tomar un rumbo fascinante luego de que afirmara haber participado en la creación de un dispositivo que le permitía observar a través de una pantalla eventos históricos pasados: el cronovisor. Este misterioso aparato tuvo su peculiar origen en la década de 1950, años apenas después de la creación del Proyecto Filadelfia, cuando Ernetti y un grupo de científicos de renombre, todos destacados en sus áreas, decidieron desarrollar una máquina que pudiese captar y reconstruir imágenes a partir de ondas electromagnéticas y sonoras que se generaron en algún punto en el tiempo. Es decir, la teoría detrás de esta tecnología, del cronovisor, sostenía que los eventos ocurridos en la Tierra, todos, dejaban una especie de huella, de estela en el ambiente, algo que podría ser recuperado y reinterpretado en imágenes y audio. En pocas palabras, un aparato que permitía viajar en el tiempo a través de una pantalla, observar por medio de esta cualquier evento que hubiese ocurrido en algún punto del pasado. Con la ayuda del ingeniero de cohetes Wernher von Braun y el físico Enrico Fermi, el proyecto dio inicio como todos, sin saber si se lograría, aunque con la firmeza y decisión de hacerlo. Así, durante años de experimentación y arduo trabajo, el equipo supuestamente logró crear el entonces denominado cronovisor. Un dispositivo que se componía de antenas, receptores de distintas frecuencias y, por supuesto, una pantalla y bocinas para ver y escuchar el pasado. Según la definición de Ernetti, el cronovisor era algo así como un televisor, con controles que permitían sintonizar distintos periodos históricos. En la década de los 60, Ernetti aseguró que el cronovisor había sido utilizado para presenciar una considerable serie de eventos históricos significativos. Entre los más notables, y por supuesto, estaba la crucifixión de Jesús, discursos de Cicerón en la antigua Roma y hasta la Revolución Francesa. Las imágenes eran ciertamente nítidas, aunque no del todo claras, pues, según los testimonios, las imágenes solían estar acompañadas de bastante ruido y desenfoque, aunque eso era ya de por sí un hito. En 1972, una revista italiana de nombre La Domenica del Corriere publicó un artículo sobre el cronovisor, incluyendo una foto que Ernetti había supuestamente tomado de Jesús en la cruz. Los lectores y el mismo autor sin duda estaban fascinados, pero naturalmente hubo quienes dudaron de su autenticidad, y aunque el cronovisor no ha sido expuesto, sí las imágenes tomadas por Ernetti. El caso, luego del fallecimiento de Ernetti, quedó un tanto relegado, aunque no olvidado, pero dejó de ser tan mediático con el pasar de los años. Sin embargo, el interés por el tema se acrecentó luego de la publicación del libro El cronovisor del padre Ernetti, la creación y desaparición de la primer máquina del tiempo, del autor Peter Krasa. Un libro que explora a profundidad las afirmaciones de Ernetti y narra cómo fue que este supuesto invento fue desarrollado. Así también, con el surgimiento de videos en la red hablando del tema, se alimentó con el paso del tiempo la fascinación por este tema. Y aunque su existencia en realidad nunca ha sido del todo comprobada, hay quienes afirman que esto se ha mantenido en secreto por razones de seguridad del mismo Vaticano, pero todo hasta ahora permanece como un gran misterio. Existe la posibilidad de viajar en el tiempo, aunque fuese por medio de un aparato que nos permita verle tal como el cronovisor supuestamente hacía. Pero viajar en el tiempo no solo sería un acto voluntario, sino el resultado de, quizá, varios elementos ocurriendo todos a la vez y que,
conducirían a los elegidos, por algún azar, a viajes entre mundos distintos de otras épocas, otros tiempos, como si mágicamente todo se transformase hacia un pasado casi olvidado. Lugares en los cuales, por alguna razón, ocurren eventos que hasta hoy quedan sin explicación alguna. Hay lugares que no envejecen del todo, espacios donde el tiempo no avanza pero tampoco retrocede. Simplemente queda suspendido, como si algo invisible lo sostuviera desde dentro, alejándolo del resto del mundo. Allí no importan los relojes, los calendarios ni las memorias. Lo único que existe es la escena, una escena fija, intacta, sin fisuras, como si el presente fuera una equivocación y lo que permanece en ese punto fuese la realidad. El 10 de agosto de 1901, Charlotte Anne Moberly y Eleanor Frances Jourdan visitaron el Palacio de Versalles. Llegaron desde París con la intención de recorrer los jardines y conocer el Petit Trianon, un edificio vinculado a la reina María Antonieta. Se trataba de una caminata sencilla, no llevaban guía, confiaban en su orientación y en la claridad del recorrido. Pero lo que ocurrió durante ese trayecto habría quedado registrado en sus testimonios con fechas, ubicaciones y descripciones puntuales. Algo sumamente extraño que pasaría a la historia como uno de los casos más inquietantes de viajes en el tiempo. Aquella tarde el cielo estaba despejado. El aire era bastante seco, sin nubes, sin advertencias. El trayecto había comenzado entre estructuras amplias, jardines abiertos y caminos simétricos, pero en algún momento, al doblar por una vereda secundaria, el espacio comenzaría a cambiar. El entorno seguía siendo el mismo, pero algo en la atmósfera ya no coincidía. Los árboles bloqueaban la vista lateral, la grava bajo los pies sonaba diferente. No había gente alrededor, ninguna voz, ningún paso. 3 hombres estaban parados frente al camino. Uno de ellos levantó el brazo y marcó una dirección. Llevaban prendas pesadas, con telas largas y tonos oscuros. La forma en que ocupaban el espacio era exacta, como si hubiesen sido colocados allí con un propósito. No miraban alrededor, no intercambiaban gestos, solo estaban presentes, en línea recta, rígidos, bloqueando el paso y abriéndolo a la vez. El sendero siguió hacia una construcción baja. Así, junto a uno de sus muros, un hombre se mantenía en pie, con la espalda ligeramente curvada y la mirada rígida. Su postura tenía algo incómodo, no encajaba con el entorno moderno. Era sumamente extraño, como si viniese de otra época. El corte de su ropa, la forma de su cabello, el tipo de expresión en su rostro. Todo parecía desplazado de otra época, pero no era un disfraz ni tampoco era una actuación. Era parte del lugar. Estaba allí. Extraño. Así el trayecto continuó. El terreno se abría hacia un claro cubierto por una losa opaca. Una mujer estaba sentada en el centro. Ella llevaba una prenda amplia y sobre las piernas sostenía una libreta. El sombrero que usaba proyectaba sombra en su rostro. La escena no tenía elementos sueltos. Todo estaba contenido, parecía una pintura. Cada parte de la imagen mantenía su sitio. Ninguna rama se movía, ningún sonido alteraba el momento. Es como si el tiempo se hubiese detenido, sellado. A unos metros del final del camino, el ambiente cambió. Fue entonces que comenzaron a escucharse voces. Aparecieron personas, con otros tipos de ropa. El espacio entonces recobró proporciones familiares. La estructura que habían ido a buscar de pronto, mágicamente, estaba frente a ellas. Entonces, la visita siguió. El recorrido, según la lógica del lugar, había terminado. Fue en los días siguientes que los detalles del recorrido no se borraron. Habrían quedado fijos, claros, sin modificaciones y, aunque en aquel momento todo fue extraño, poco a poco fueron recordando.
Las escenas estaban completas, con secuelas definidas, ubicaciones precisas, trayectos exactos. La memoria no mostraba desgaste. Ninguna de las dos sentía que lo ocurrido podía explicarse con las categorías habituales, pero tampoco lo abordaron como algo extraño, solo como algo que seguía allí, sin encajar del todo. Extrañeza. Pero semanas después, decidieron ponerlo por escrito. Un acuerdo deliberado. Cada una escribiría su versión de los hechos sin leer la de la otra. Pero no se trataba de compararse, sino, más bien, era una forma de asegurar que lo vivido era recordado exactamente igual. Pero el ejercicio no se hizo con fines de publicación. Y aunque no buscaban respuestas, sí querían dejar un registro privado, fuera del diálogo común. Sorprendentemente, ambos documentos coincidieron en los elementos clave: la ruta, las figuras, los gestos, las posiciones, el clima, los cortes de ropa, los objetos en las manos de las personas que observaron y también la dirección tomada, los giros en el camino, los tramos intermedios, la transición final. Todo, absolutamente todo encajaba. Detalles que incluso no habrían tenido sentido de ser inventados, como la altura exacta de una baranda o la ubicación de una piedra en el camino. Todo, absolutamente todo coincidía. Fue así que, con esos textos en mano, comenzaron a revisar planos. La necesidad de corroborar si los sitios vistos podían ubicarse en el presente habría sido lo que las llevaría a descubrir que varios elementos descritos ya no existían. Algunos habían sido removidos décadas antes y otros no aparecían en los mapas contemporáneos, pero sí en los registros del siglo XVIII. Cada hallazgo abría una línea nueva. Cada línea las alejaba más de una explicación concreta. Lo más increíble de este caso es que, sin consultar a especialistas ni buscar validar lo que habían escrito y menos recurrir a teorías, lo único que siguieron haciendo fue verificar datos, fechas, remodelaciones, ubicación de estructuras, estilos de vestimenta. Fue luego que accedieron a dibujos de época. Así, en uno de ellos apareció una escena idéntica a la que habían cruzado durante el recorrido. No era una coincidencia vaga. El mismo lugar, con los mismos elementos y la figura sentada, el sombrero, la libreta, todo, absolutamente todo estaba allí. Así, lo que comenzó como una visita sin importancia se habría convertido en un suceso que no podían clasificar. Las escenas que habían vivido no se ajustaban a lo que debía estar en este lugar, en esa fecha, bajo esas condiciones. Tampoco nada correspondía a ninguna representación oficial, ni a algún evento documentado ese día, alguna fiesta de disfraces, alguna obra de teatro, nada. Lo que habían visto definitivamente no estaba en el programa del museo. No formaba parte del recorrido y, sin embargo, estuvo allí. El manuscrito no habría sido alterado y tampoco editado para hacerlo más atractivo. Una narración detallada basada en observaciones directas y sin teoría. Las autoras no añadieron explicaciones, no ofrecieron interpretaciones. Simplemente dejaron el texto como una secuencia de hechos. Años más tarde, ese manuscrito fue transformado en libro. Finalmente se publicó en 1911 con el título An Adventure, y aunque no aparecieron sus nombres reales porque ellas no querían fama, pero no por temor a la experiencia, sino por respeto a su entorno profesional, no buscaban exposición. El propósito no era convencer, sino registrar. Lo que habían vivido estaba allí, era real, había sido escrito, verificado y estructurado como testimonio. ¿Cómo era eso posible? Fue entonces que el libro comenzó a circular, al principio sin ruido, pero con el paso del tiempo, los nombres verdaderos fueron asociados al texto. La historia dejó de ser anónima y en ese momento el caso comenzaría a tomar forma fuera del manuscrito. Algunos intentaron explicarlo como un episodio imaginado y otros como una construcción narrativa. También
Hubo quienes se enfocaron en los elementos verificables, lo palpable, los planos antiguos, las prendas, los personajes reales que encajaban con las figuras vistas. Todo, absolutamente todo tenía sustento. Pero más increíble aún, por si esto no lo fuera, es que una de las personas descritas en el recorrido fue relacionada con un funcionario que había trabajado en Versalles más de un siglo antes, cuyo registro apenas era vago. Pero también otro de los detalles mencionados, como la posición exacta del puente de piedra, solo aparecían en mapas de finales del siglo XVIII. Ninguna de ellas tenía acceso a esa información en el momento del suceso, y los datos fueron descubiertos después, durante la revisión documental. No hubo correcciones, no hubo actualizaciones. Todo lo escrito estaba perfectamente escrito. Lo expuesto estaba allí desde el inicio. Las mujeres nunca volvieron a hablar públicamente del caso y no ofrecieron entrevistas ni intentaron formar parte de debates sobre el fenómeno. Sin embargo, murieron sin cambiar una sola línea del relato original. Lo que vivieron ocurrió una vez, en un lugar preciso, durante un recorrido que ya no podía repetirse. Así, el caso permanece en el archivo de los hechos que no tienen categoría, no hay resolución, no hay desenlace. Lo único que existe es un fragmento que se mantiene intacto. 2 personas, un jardín, un camino y una escena detenida en otro siglo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sucedió realmente? La pregunta hasta ahora queda en el aire, pero lo que viene a continuación quizá no solo intente responder la incógnita y no solamente pudiera responderla, sino que quizá muestre lo imposible. Es inevitable pensar que, de ser posible que los viajes en el tiempo se logren o se hayan logrado, seguro debe haber algún impacto, algún registro, alguna prueba, pero las pruebas a veces resultan mucho más intrigantes que lo que pudieses imaginar. Un clarísimo ejemplo de esto es este video perteneciente al canal de British Movietone, en el que se pueden observar distintas etapas del Titanic, el barco legendario que detrás de sí esconde aún otros misterios ajenos a su hundimiento. Se oculta un misterio más. En unos cuantos de sus fotogramas, este metraje esconde algo que agrega al Titanic un misterio más. El video en cuestión es un documento histórico que, aunque digitalizado, tiene un gran valor, pero hace unos años, algunos notaron que en una de las escenas se observa un personaje que parece estar, por así decirlo, fuera de contexto, extraño. Observa con atención. La vida es una ilusión, algunos afirman. ¿Qué será de aquel hombre? ¿Está este pasajero del Titanic tomando entre sus manos un teléfono celular o algún tipo de telecomunicador? Y aunque en ese entonces no había celulares, lo cierto es que pudiese tratarse de un comunicador que pudiese navegar igualmente en el tiempo para comunicar de tiempo en tiempo lo que sucede y mantener así al viajero seguro o comunicado. Eso, o simplemente es una ilusión que igualmente resulta un deseo de poder ser testigos de que los viajes en el tiempo en algún momento existirán o existen, o ya existieron, en esta increíblemente inmersiva experiencia que llamamos vida. Y es que viajar en el tiempo resultaría en un miedo inmenso que podría surgir de encontrarnos con una situación que pareciera de pronto un sueño. Debe ser confuso vivir esa experiencia, y en esa confusión el miedo puede surgir, pues no sabes si te volviste loco o qué fue lo que pasó. ¿En qué momento se salió todo de control y de pronto estás ya en otro tiempo? Eso debe ser difícil de digerir aún estando consciente de que se viaja en el tiempo. Es decir, aun cuando te subas a una máquina, llegar a otro tiempo debe ser algo ciertamente confuso. ¿Será posible viajar en el tiempo? La pregunta persiste y quizás se mantenga en la penumbra, en el terreno de lo imposible. Pero de no ser así, son estos casos y todos los demás una prueba de que en algún momento la humanidad lo va a lograr.
El enigma ha quedado hasta ahora sin resolver y todos estos casos permanecen allí, esperando una explicación. El mundo parece tener más misterios de los que siquiera imaginamos, pero inicialmente explorarlos se convierte en una necesidad inherente al ser humano, el mismo ser humano que decide, a veces, explorar hasta sus propios límites y mucho más allá, intentando responder todas las preguntas que vienen a su mente. Pero lo cierto es que si logramos viajar en el tiempo, si los viajes en el tiempo respondieran esas preguntas, borrarían así toda sorpresa de la vida, haciendo de ella algo sumamente aburrido. Pero qué fascinante sería poder tener la oportunidad de al menos ver y sentir, vivir en otro tiempo, con la posibilidad de ir al propio futuro. La pregunta persiste: ¿se puede viajar en el tiempo? No lo sabemos, al menos no ahora, pero una calle de Liverpool, en Inglaterra, la tierra de los Beatles, parece indicarnos que todo es posible. ¿Existen acaso viajeros en el tiempo ya entre nosotros? ¿Qué tendría de interesante viajar a nuestra época? Recorrer el mundo de por sí es fascinante, pero poder viajar en el tiempo habría de serlo aún más. Distintas eras, distintas respuestas, millones y millones de años para observar las maravillas de cada instante, ver los mares convertirse en desiertos, la evolución de la humanidad, viajar al instante en el que el mundo se creó. ¿Cuántas historias se desvelarían como una gran mentira? Viajar en el tiempo podría ser, en cambio, para otros, una salvación, y no necesariamente por voluntad, pero sí como por un incidente afortunado. Lejos de una decisión, viajar en el tiempo quizá podría ser el resultado de distintas circunstancias físicas, y quizá hasta la propia psique que, en conjunto con los factores climatológicos tal vez, y eventos varios, ocurriendo todos al unísono, ¿serían los viajes en el tiempo posibles sin ningún tipo de artefacto? En 2006, Liverpool se encontraba en un estado de renovación y regeneración urbana. Los lugares que habían hecho historia en distintos aspectos habrían comenzado a transformarse en centros de entretenimiento, museos, galerías de arte, restaurantes y tiendas. Las personas mayores poco a poco dejaron de reconocer su hogar en algunas partes, pero aún seguía conservando su esencia y todavía se respiraba en el ambiente la tranquilidad característica de esta famosa ciudad. Sin embargo, los cambios traen consigo siempre eventos que, aun pareciendo raros, quizá ocurran más seguido de lo que se puede pensar. Fue en ese año de cambios que, dadas algunas modificaciones, algunas personas se quedaron sin empleo, aunque no con la necesidad, por lo menos no la mayoría, de delinquir. Casi todos fueron reubicados, pero algunos otros recurrieron al camino equivocado y aunque no era del todo inseguro, Liverpool vio un aumento considerable en robos. Las personas se alertaron sobre posibles ladrones en cualquier parte de la ciudad. Nada alarmante, sino más bien precaución. Así, los habitantes de aquel lugar de pronto se vieron invadidos por cierta paranoia, pero en realidad nada muy grave. No obstante, esta serie de factores habrían contribuido a la salvación de un hombre que luego de robar una tienda fue descubierto. Al no saber qué hacer, lo primero que pasó por su mente fue correr, huir, por lo menos quería intentarlo. Así comenzó el escape. El hombre fue perseguido durante un buen rato y cuando decidió voltear a ver si el hombre seguía allí, detrás de él, cuánto habría sido su alivio que el guardia ya no estaba, ya no le perseguía. Creyendo que le había dejado atrás mientras tomaba aire, intentó descansar, pero su corazón no pudo, pues este comenzó a latir mucho más fuerte al ver algo insólito. Mientras el ladrón se encontraba en Wall Street intentando recuperarse de haberse librado del guardia, incrédulo observaba cómo, muy a pesar de estar en Wall Street y estar bien consciente de ello, sin temor a equivocarse, todo, absolutamente todo, se veía muy antiguo. Incluso los automóviles lucían mucho más viejos, aunque relucientes, es decir, de una época pasada, pero como si fuesen salidos de agencia.
Al inicio, naturalmente, su lógica le hizo pensar que era una especie todo esto de desfile o exhibición de autos antiguos, pero mientras más observaba, más raro se ponía. Personas caminando con trajes antiguos, otros con ropa que parecía de otra época. Otros locales vendían televisores que entonces parecían ya más bien unas reliquias, pero igualmente nuevas de paquete. Todo lucía como si de un set ambientado en otra época se tratara. Pero aún incrédulo, aunque intrigado, el ladrón avanzó lentamente y con miedo, pues no sabía bien qué estaba pasando. Estaba desorientado. El guardia había desaparecido y la calle en sí, y todo alrededor, parecía venir de otra época, de otro tiempo. Fue entonces que, al no encontrar respuesta, al ver un puesto de periódicos, decidió ver si su imaginación era muy grande o si definitivamente algo estaba ocurriendo. Al hojear el primer periódico, observó casi pasmado que la fecha correspondía al año de 1967. Creyendo casi que era un castigo divino, el hombre decidió regresar a donde estaba, la calle Ranelagh, intentando encontrar una respuesta, pero la respuesta habría sido mucho más confusa. Una respuesta que no parecía eso, sino más bien parecía una gran interrogante que hasta entonces, no se había podido responder. Al momento de llegar a Ranelagh, la otra calle, el ladrón vio cómo todo regresaba a la normalidad. Todo volvía a ser como debía, así que, aún con la esperanza de creer que todo era una confusión, decidió sin problemas volver a la calle Bold para así, de pronto, ver que todo era igual. Como siempre, sin cambios, sin fechas extrañas. Este caso fue recogido y documentado por un diario local llamado Liverpool Echo. Tras la investigación, el periódico inglés desveló detalles como que las descripciones de los lugares que el ladrón dio eran los mismos respecto a la ubicación de locales y comercios de la calle Bold en los años 60. Por otra parte, el testimonio del guardia era sumamente raro. Afirma que cuando descubrió al ladrón, lo comenzó a perseguir, y al llegar a la Bold Street, simplemente y de manera inexplicable, dice, se perdió, se esfumó, se desvaneció. Por un momento creyó que había sido todo una alucinación producto del cansancio, pues su último turno había sido muy extenso. Sin embargo, al escuchar al ladrón, al verle de nuevo, su mente no pudo asimilar qué habría sucedido. ¿Será que los cambios en la arquitectura y algunas otras condiciones habrían hecho que aquel ladrón tuviese la suerte de viajar en una especie de vórtice temporal? Finalmente, y aún después de tan increíble historia, el ladrón fue encerrado para cumplir una condena que, por muy larga o corta que fuese, no era tan grande como el misterio que acababa de gestarse entonces. Aunada a esta experiencia, curiosamente en el mismo lugar, otra mujer aseguró un día haber visto una tienda nueva cuyos precios eran muy bajos, pero todo era muy nuevo, como si acabasen de abrir, pero al momento de pagar, extrañados, le rechazaron su tarjeta de crédito y al no tener efectivo, lo dejó todo. Al llegar a su casa, le platicó la curiosa experiencia a su madre, quizá para ir después, pero su mamá le dijo que esa tienda ya llevaba cerrada muchos años y que allí se encontraba realmente un banco. Así, al regresar al día siguiente, a primera hora, fue tan solo para encontrarse con una impactante realidad. En lugar de la tienda que ella había visto y a la cual había entrado, estaba un banco que nada tenía que ver con lo que ella experimentó. Fue igualmente en esta calle que un individuo relató sobre una especie de choque con un tranvía fantasma que parecía haber surgido de lo sobrenatural. Además, 2 testigos juraron haber visto en 1971 un enigmático inventor experimentando con un artefacto que probaba a veces en las sombrías aguas del río Mersey, un suceso que, para sorpresa de todos, quedó meticulosamente documentado, aunque en realidad tuvo lugar en el distante año de 1821. Como si pudiesen aquellos hombres, al igual que el ladrón, haber visto el pasado con sus propios ojos y experimentado con todos sus sentidos. ¿Qué tiene esta calle que incita a este tipo de eventos? ¿Qué tiene Liverpool? ¿Será una especie de portal que funge como transporte hacia otros tiempos? ¿Existirán lugares que son túneles temporales?
En el vasto universo que apenas estamos descubriendo a una mínima escala, podrían existir agujeros de gusano que nos llevan a otro tiempo o dimensión, o quizá también a otros universos. ¿Podría ser que en la Tierra existen y estén aguardando a ser descubiertos? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que todo esto suceda? Si bien las condiciones son desconocidas o hipotéticas meramente, no dejan de surgir casos de supuestos viajes en el tiempo en distintas partes del mundo y, aunque la mayoría de los casos resultan en explicaciones más lógicas, lo cierto es que hay otros que se quedan en el terreno de lo inexplicable, lo insólito. Casos que, en toda regla, quedan fuera de nuestra comprensión. Historias que con el paso del tiempo se han ido desvelando para hacernos creer que son posibles los viajes temporales. ¿Se puede viajar en el tiempo? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.